Bueno, yo no tengo, como te he dicho, mariposas, hermano. Yo tengo pájaros como águilas. Yo siempre digo lo mismo y no me quiero excusar antes de empezar, pero el problema que yo tengo, algunos ya los ha comentado nuestro hermano Manuel, ahora cuando compartía en Proverbios, pero a veces, muchas veces veníamos hablando también con Paqui y con Ana en el coche, el día a día que llevamos, el estrés que muchas veces nos ocasiona todo ese día a día. Debemos dar gracias a Dios por nuestras vidas y debemos gozarnos en el Señor, pero a veces no lo puedes adorar, no lo puedes alabar, no lo puedes glorificar como tú quisieras, muchas veces por esa palabra, perdonad la expresión, maldita, que es el tiempo. Muchas veces disponemos de muy poco tiempo. Pero bueno, yo creo que, aunque también, como diría mi padre, cada vez más me parezco a una percha vieja, y se van notando con los años, pues al menos quiero que os quedéis, no porque yo lea mucho, sino el mensaje que os he traído y que ha dispuesto el Señor en mi corazón. No os fijéis en la manera quizás que os lo llevo a cabo. Yo pido al Señor crecer y crecer y crecer y conocerlo. Hoy se ha hablado también de algo que quiero compartir, lo ha hablado también Manuel, y ahora os lo explicaré un poquito, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Bueno, también debo decir algo, sabéis que soy un poco bromista, me ha decepcionado un poco, porque al venir aquí me ha costado mucho aparcar y yo pensaba que Paco había colgado por ahí que yo venía hoy aquí al púlpito. Y digo, mira, estará la iglesia repleta, pero como ves, no ha sido así, pero somos la manada pequeña y vamos a glorificar en esta mañana al Señor. Mirad, no sé si os pasa a vosotros, a mí muchísimo, pero a veces estoy leyendo algunos versículos y, como sabéis, ese versículo se encuentra en diferentes partes de las Escrituras. Y a veces lo que me pasa es que yo me quiero centrar en esos versículos o en ese capítulo y profundizar en él. Y de repente me voy al versículo porque digo, mira, pues este se encuentra, como en este caso, en Jeremías 9. Y resulta que empiezo a leer y digo, uy, qué apasionante es este versículo. Y entonces vuelvo y quiero leer todo el versículo y todo el capítulo y todo Jeremías y me voy como la niebla, me deshago como la niebla. Me pasa muy habitualmente y he de corregirlo, la verdad es esta, ¿vale? Como os comentaba, esto me pasó tiempo atrás y comenté también a algunas hermanas lo que hoy llevaré aquí. Leyendo las Escrituras, vine a dar al libro del profeta Jeremías. Y en el capítulo 9 hay dos versículos que me llamaron la atención por la manera en que los expresa. Realmente pienso, y como decía ahora aquí nuestro hermano Manuel, es pura sabiduría la palabra de Dios. Y están en Jeremías 9 los versículos 23 y 24. Yo os los voy a compartir ahora, pero antes quiero hacer una entrada, poner en contexto un poquito lo que habría antes de llegar a estos capítulos en el libro del profeta Jeremías. Jeremías 9, versículos 23 y 24. Los vamos a dejar aparcados, pero los quiero compartir ahora al empezar. Así dijo el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Hasta aquí lo voy a dejar. Quiero poner en contexto estos versículos. No voy a hablaros de profundizar en todo lo que nos comparte el profeta Jeremías antes de llegar a estos versículos. Pero entre otras cosas, ya os adelanto que habla de la idolatría existente en ese momento en el reino de Judá y la ciudad de Jerusalén. Y lo que hoy nos ha compartido Manuel también, y en el llamamiento de Dios a llevarlos a Él,
a esa sabiduría divina, no la sabiduría del hombre, y a ese conocimiento que debían de tener de él. Ellos se alejaron. Os comparto el contexto. El profeta Jeremías nació aproximadamente entre los años 650 y 645 antes de Cristo. En una época, esto también os va a sonar mucho, los entendidos bíblicos comparan el libro de Jeremías mucho con la actualidad, pero es que la historia se va repitiendo. O sea, si cerráramos los ojos, quizás veríamos lo que hoy prácticamente está sucediendo en nuestros días. Y os estoy hablando del nacimiento del profeta Jeremías, estamos hablando sobre el 650 antes de Cristo. En una época de decadencia política, moral, religiosa y espiritual del pueblo hebreo, cuando el reino del sur, Judá, fue llevado cautivo por Nabucodonosor a Babilonia. Si bien Jeremías quedó en Jerusalén, escribió las profecías sobre Judá y Jerusalén. Dios había condenado al reino de Judá y a la ciudad de Jerusalén por dos motivos. Habían rechazado al Señor y habían creado sus propios dioses. El profeta Jeremías había profetizado también contra las demás naciones y la seguridad del juicio de Dios sobre un pueblo pecador, que se había alejado completamente de él. Durante el reinado del joven rey Josías, un joven profeta, Jeremías, es donde se encuentran los dos y poco a poco intentan reconducir al pueblo de una manera muy superficial, de una manera muy externa, de una manera muy religiosa, al Dios de la Biblia. Entre ellos dos estaban intentando limpiar el reino de Judá de la idolatría. Realmente esa nación se había entregado a la idolatría. Si examinamos lo que son nuestros días, veremos que con muchas diferencias, pero realmente seguimos en ellos. Esta humanidad no ha abandonado la idolatría en ningún momento. Esa nación, como pudiera ser cualquier otra, había abandonado al Dios real y se había entregado a falsos dioses. El pueblo se había inclinado hacia la idolatría, porque era la forma de vida más fácil y más popular. Pero ello los llevó a un sendero que conducía a rebajar sus normas y los hizo descender a un nivel moral muy bajo, como en estos días. Un hecho también a destacar que sucedió. El libro de la ley, el libro que Dios entregó a Moisés, fue entregado después de muchos años desaparecido. No quiero entrar en detalles porque sería muy largo y me alargaría muchísimo. Pero podéis encontrar estos acontecimientos en el libro de Segunda de Crónicas 34. Aquí nos narra versículos que nos hablan sobre la idolatría y sobre el hallazgo del del libro de la ley. Solamente quiero para comenzar y ponerlo un poquito, como he dicho, en contexto, unos primeros versículos que se hallan en el libro de Crónicas 34, del 1 al 3. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos del Señor. Lo remarco porque si leemos el libro de Crónicas y el libro de Reyes, siempre nos pone antes de comenzar que el rey que realmente reinaba sobre el reino de Judá, sobre el reino de Israel, si realmente había hecho lo justo ante los ojos del Señor. Y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Lo tenía muy claro. Era totalmente recto en sus convicciones. Y os comparto el versículo número 3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de la diosa Asera, esculturas e imágenes fundidas. Hasta aquí os leo para poner un poquito el contexto. Y ahora quisiera compartir los versículos que os he nombrado al principio. Os he dicho que hasta llegar aquí es un llamamiento continuo
de Dios al pueblo, a que le conocieran y a basarse en su sabiduría, pero ellos se apartaban totalmente de él. Versículo 23 de Jeremías 9. Así ha dicho el Señor, no se alabe, no se elogie, no se jacte el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Este, hermanos, es un versículo que nos llama a la reflexión sobre la vanidad, sobre lo vacío, de las cosas que solemos valorar en la vida, aquellas que les damos más importancia de las que realmente tienen. No deberían tener tanta importancia como les damos, así que nos recuerda de que las personas tendemos a depender de nuestras habilidades, de nuestros talentos y nuestras posesiones para sentirnos seguros y exitosos, hasta tal punto que llegamos a poner nuestra confianza, o mejor dicho, las personas que no están en los caminos del Señor, aunque también nosotros creemos, y muchas veces, ponemos nuestra confianza en cosas como ellas, en cosas vacías, en lugar de depositar nuestra confianza en Dios, en el Dios vivo y real que encontramos en las Sagradas Escrituras, no en los ídolos que se formaron aquellas personas. Qué fácil es dejarse llevar por la tentación de la vanidad y pensar que nuestra sabiduría, la sabiduría del hombre, o lo que se suele llamar hoy en día humanismo, el humanismo sitúa la sabiduría humana por encima de la de Dios. Yo diría más, ese Dios lo han borrado de la escena, pero sería mucho alargar, y diría que han puesto a Dios, como diré más adelante, en un segundo plano, pero es que realmente este mundo está borrando al Dios de la Biblia de la escena habitual, de los estamentos políticos, de las instituciones, de las escuelas. Recuerdo un país que podía ser el ejemplo del cristianismo, como era Estados Unidos, la decadencia que ha sufrido, y muchos dicen que es por otros motivos, pero uno de los motivos principales es que dejó de enseñar las Sagradas Escrituras en las escuelas y en las universidades, y se apartó del Dios de la Biblia. La sabiduría del mundo por sí sola no es suficiente para guiar nuestras vidas, y de ninguna manera debemos depositar nuestra confianza en ella. De igual manera que la sabiduría, la valentía, que aquí hace referencia a este versículo, es una cualidad que es admirada y alabada por muchos, y que la sociedad considera una virtud. Pero al igual que la sabiduría del hombre, no podemos depender de ella en la vida. No debemos hacernos ídolos de las personas valientes. En lugar de basarnos en nuestra propia valentía, a la hora de tomar decisiones importantes, debemos, y vuelvo a repetir, confiar en Dios, que nos guiará en el camino correcto, porque de lo contrario, y a veces solemos acabar tomando decisiones que no son las correctas y que después tienen sus consecuencias, por no haberlo puesto delante del Señor antes de tomar realmente esas decisiones. La riqueza es algo que la mayor parte de la sociedad anhela y trabaja día a día para conseguirla, pero como nos recuerda el profeta Jeremías, no podemos basar nuestra felicidad en ella. ¿Recordáis a Job? Job 1:21, ¿qué nos decía Job? Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Las riquezas llegan y se van sin aviso. No podemos llevarnos nuestras riquezas cuando morimos, porque por lo que no tiene sentido aferrarnos de ninguna manera a ellas. Esta sociedad ha convertido a las riquezas, al dinero, a los bienes materiales en ídolos. Pero creo que aquí el profeta nos hace ver otro tipo de ídolos. Según los entendidos y estudiosos bíblicos, el libro de Jeremías, como os he comentado, había aquí subrayado, es el que más se asemeja a lo que está pasando hoy en nuestra actualidad. En el libro de Jeremías encontramos a una humanidad
rindiendo culto a unos ídolos hechos y fabricados por ellos mismos, y rindiendo culto, adorando, por ejemplo, a un leño, a un montón de piedras, y además es una barbaridad llegar a sacrificar a sus propios hijos, porque este pueblo se encontraba en el paganismo, allá en los lugares altos. Y me parece una abominación del ser humano que haya llegado a eso. No quiero tampoco alargarme en ello, pero hoy realmente estamos haciendo abominaciones también, porque existe algo que se llama el aborto, en el cual estamos también llevando al sacrificio a esas criaturas. Pero no quiero alargarme. Ídolos totalmente vanos e ídolos totalmente vacíos, y llevando todo aquello, imaginaos cómo podía verlo un Dios que entre sus muchos atributos es un Dios perfecto, su justicia es perfecta y Él es perfectamente justo. ¿Cómo podía ver todo aquello que el pueblo estaba llevando a cabo? Miramos, por ejemplo, lo que nos dice en Jeremías 9, 16 y 18. Es por poneros un poquito algunos versículos que se compartían allá. Jeremías 9, 16. Tú pues, no ores por este pueblo, no eleves por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Estamos en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Qué lamentable. Toda la familia colaboraba a llevarles a ellos estos presentes. No ores por este pueblo que adora a dioses falsos y da la espalda a su Creador. Y en el versículo 18 nos describe cómo toda la familia, como os comentaba, participaba en tales abominaciones. Como ya había comentado anteriormente, esta humanidad ha fabricado sus propios ídolos. Y no son solamente las imágenes y cuadros y esculturas que profesa alguna religión que conocemos, porque quizás nos vamos directamente a ellas. Esta humanidad se ha fabricado ídolos a los que considera antes que al mismo Dios, a las riquezas, al dinero, a los bienes materiales en general. Les debemos añadir a todo aquello que consideran antes que a Dios, y creo que, hermanos, es el primer ídolo que realmente estamos adorando muchas veces sin saberlo, otras veces sabiéndolo, que somos nosotros mismos. Nuestro ídolo, el hombre, la mujer, nuestro ego. Alimentamos constantemente nuestro ego. Y también sí que es verdad que nacemos ídolos de las personas que a veces nos rodean. Sabe mal decirlo, nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros tíos, nuestros padres. Los basamos muchas veces en nuestras conversaciones por encima de Dios. Los ponemos a ellos por encima de Dios. Y es un error, hermanos. Eso no quiere decir que no debamos de amarlos. Eso no es así. Pero realmente Dios tiene que estar por delante de todos ellos. El ídolo del yo, el ídolo del ego. Solemos tener la tendencia de ponernos a nosotros mismos por delante de Dios en todas las cosas, en que nosotros seamos lo más importante de nuestra vida. Vivimos en un mundo que nos recuerda eso todos los días. Frases como, piensa en ti, no confíes en nadie, solo en ti, tú puedes, tú y nadie más, vive para hacerte feliz, sé feliz, vive tus sueños, porque nadie lo va a hacer para ti. Y desplazamos a Dios y lo ponemos en un segundo plano. Y ponemos al yo en primer lugar. Mis hijos, como os decía, y Dios. Mi trabajo, mi trabajo. Si me quedo sin trabajo, y Dios. Mis padres, y Dios. Mi afición,
y Dios. Mirad, hoy cuántos nos ha costado aparcar. Es una afición, porque si te lo tomas como una afición, pero claro, si te lo tomas como un Dios al cual veneras cada día y parte de ese precioso tiempo que el Señor te ha dado en la tierra, lo dedicas a ello, como yo algún día lo dediqué, y lo he dicho más de una vez, por ejemplo al ciclismo, pues llega un momento que se te hace tu Dios y solo piensas en Él, cómo llegar a casa, qué tiempo vas a tener para coger la bicicleta, cambiarte, venir, ducharte. Lo hacemos un Dios en nuestras vidas y apartamos al Dios por una simple afición, vamos a poner. La realidad es que cuando nosotros decidimos ser discípulos de Jesús, Jesús nos dice que niéguese cada uno a sí mismo. Esta es la decisión que tomamos. Es decir, arranquemos al ídolo del yo de nuestros corazones y dejemos el trono de nuestro corazón completamente para el Señor. Ahora Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey, Él es el que gobierna, Él es el que manda y nosotros nos rendimos a Él. Nosotros tenemos que tener el yo de nuestro interior para tener presente que el que debe de reinar y ser el motivo de toda adoración y motivo de nuestra misma existencia, dedicarle cada segundo de nuestras vidas, debe ser el Dios todopoderoso, el Dios celestial y el Dios real de las Escrituras. Cuando Pablo, por ejemplo, nos habla en algunos pecados como la avaricia, como la fornicación, como la inmoralidad, los malos deseos, al final de este texto que se encuentra en las Escrituras, Pablo dice que es idolatría, ¿Por qué? Imaginemos que cometemos un pecado y tú, basándote en las Sagradas Escrituras, sabes que es pecado, eres creyente, lo has leído, sabes que cualquiera de estos que he nombrado es un pecado. Podrían haber tantos otros, adulterio, asesinato. Tú sabes que es pecado, tú lo sabes, pero a pesar de saberlo, lo haces. ¿Qué le está diciendo tu corazón al Señor? Quizás no lo digan tus labios, pero nuestro corazón le está diciendo, yo sé que esto te ofende, pero yo voy primero, mis deseos van primero, mi voluntad va primero, yo quiero hacerlo. Sé que no está bien y es pecado, pero yo quiero hacerlo. Y finalmente, cuando ofendemos a Dios con este pecado, es por un ídolo muy grande, llamado el yo, en el que estamos diciendo a Dios, tú no eres lo primero en mi vida a la hora de tomar decisiones. Soy yo y es mi vida. El yo es el primer ídolo con el que debemos batallar. Sobre el ídolo del dinero quería también compartir este versículo. En Mateo 6:33 se nos dice, nos preocupamos mucho por el dinero, nos preocupamos mucho por los bienes materiales, nos preocupamos mucho si mañana vamos a poder comer, vamos a poder pagar la hipoteca, vamos a poder comprarnos el coche que deseamos, vamos a poder comprarnos una torre de 3 pisos con un adosado, con parking. Pero, ¿qué nos dice el Señor al respecto? Mateo 6:33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Se ve en el dinero una fuente de seguridad, de confianza y que te dé paz. Hemos escuchado que el dinero no da la felicidad, pero que ayuda a ello. Tienes miedo de perder tus posesiones y olvidas que el Señor es tu proveedor. Por el afán del dinero pasamos menos tiempo conociendo a Dios, menos tiempo leyendo de Él, menos tiempo de oración, menos tiempo con la familia, menos tiempo para servir, por ejemplo, en tu congregación, menos tiempo para aprovechar tus dones para la obra del Señor. ¿Cuánto tiempo perdido, hermanos, realmente? Por quizás muchas veces, a veces no tenemos más remedio, pero quizás trabajar más horas que realmente las que debiéramos trabajar. Y en cuanto a aquellas personas que no andan en los caminos del Señor, esta pérdida de tiempo empleada en cosas vanas, en cosas vacías,
en nada te ayuda para conocer al Dios de la Biblia y afrontar todo lo que viene, porque hablo con algunas personas, sobre todo cuando me reúno a veces con los abuelitos que se sientan en los bancos del parque. Como mis padres pues están allí, pues yo les doy conversación y claro, intento sacarles algo que les guste. Bueno, me hablan de sus pensiones, de cuando vinieron aquí, emigrantes y tal. Pero entonces, como son mayorcitos, a veces les digo, si ellos saben realmente lo que va a pasar con ellos cuando mueran físicamente. La mayoría saben algo por tradición, porque han escuchado algo de algún Dios, pero no es bien el Dios real de las Escrituras. Saben algo por una religiosidad que se les había compartido antiguamente. Y yo les digo que el tiempo se tiene que aprovechar, porque hay una vida eterna y una muerte eterna después de esta vida que el Dios nos ha dado aquí en la tierra. Y no todo se acaba con la muerte física de la persona, y que para saber de ello deberíamos haber dedicado parte de ese valioso tiempo y escaso que el Señor nos ha concedido aquí, como os decía, en la tierra. Quería compartir Juan 17:3, donde se nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. De ahí, por ejemplo, la importancia de conocer a Dios. Y en Juan 11, 25 y 27 se nos dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Como le podríamos decir a estos abuelitos del parque. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Cuánto anhelo de nuestros seres más cercanos, de la familia, de nuestros amigos, de nuestros clientes, yo soy comercial, nuestros líderes, nuestros gobernantes, los que toman decisiones para que esta nación pueda ir bien, que desconozcan de ello. Y tenemos que orar mucho por ellos. Y esta sabiduría de Dios se encuentra, por ejemplo, como nos ha compartido también Manuel, en Proverbios. ¿Y qué nos dice que es la sabiduría de Dios? Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza de Dios. ¿Y qué es, según las Escrituras, si voy más allá, el temor a Dios? En Hebreos 12:28 encontramos, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia. Alabémoslo, conozcámoslo, glorifiquémoslo en nuestro caminar diario. Y obedezcamos a Dios, porque quizás una de las piedras que más tropezamos muchas veces en que no obedecemos siempre a Dios. Marcos 12:30 nos dice lo que nos compartió nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era el primer mandamiento que deberíamos llevar a cabo? Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Hermanos, este versículo nos recuerda la importancia de no basar nuestra confianza en cosas materiales o en nuestras habilidades personales, ya que estas cosas son secundarias en nuestras vidas. En cambio, debemos de depositar nuestra confianza en Dios, conocerle, saber de Él, saber de su sabiduría y que te dote de ella. ¿Qué nos dice Santiago 1:5, basándonos siempre en las Escrituras? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios,
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Todo ello nos ayudará a mantener una perspectiva adecuada de la vida y en la que no nos preocupemos tanto por las cosas que no importan realmente. Este versículo nos recuerda a nosotros como creyentes, como cristianos, que debemos de buscar constantemente a Dios, buscar su rostro, en el cual hemos depositado toda nuestra confianza, toda nuestra fe y toda nuestra esperanza. Y que debemos seguir adquiriendo conocimiento sobre Él, conocer sus atributos, pedir la ayuda del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, para que a través de Él progresivamente vayamos creciendo en Él, descansando en Él, madurando en Él y sirviéndole a Él, con el don o dones con el que Él nos ha provisto. No dejamos a veces llevar por lo material o por lo que vemos y por lo que nos aporta la sabiduría de este mundo, cuando lo importante es buscar por fe en lo que no vemos, pero que podemos conocer a través de las Sagradas Escrituras. En Hebreos 11:1 se nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en 2 de Corintios 4:18, ¿qué nos dice? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esas cosas tenemos que ir buscando. La sabiduría de este mundo, la sabiduría del hombre pasará. La fuerza del hombre también pasará. La fuerza del Todopoderoso. Y las riquezas de este mundo pasarán. Busquemos lo que no se ve, porque es eterno. Y ya sabemos lo que nos espera allá, si hemos leído las Escrituras, en el tercer cielo, en el paraíso, junto a Dios. Porque esta vida, y debemos recordarlo, es como una formación para estar preparados para esa vida que nos espera ya en el cielo, en el paraíso. Que no se note que es de marca y salga después en la tele. Una pequeña broma. Las Escrituras, la Biblia, es el libro de los libros. Veamos el versículo 24 que os compartí al principio. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice el Señor. Hermanos, la Biblia es un tesoro para todo el pueblo de Dios. Sus páginas están repletas de enseñanzas, de profecías, de la nación de Israel, del conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo, entre otras grandes enseñanzas. Es el libro, como os decía, de los libros. Todos los versículos son importantes, pero algunos, al leerlos por primera vez, no te dejan indiferente y te invitan a profundizar en ellos y conocer qué enseñanza o mandato nos quería trasladar nuestro Dios. Y este, creo, es uno de ellos, el que os acabo de compartir. Aquí Dios nos invita a que no nos elogiemos, no nos jactemos, no nos alabemos en entenderlo y de conocerlo. Dios nos invita a ello, pero ¿qué significa realmente el conocer a Dios? ¿Y por qué es tan importante para esta humanidad y para nosotros como sus hijos? Conocer a Dios no solo se trata de conocer de su existencia, en la cual nosotros, que hemos creído y aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, lo damos por hecho. Necesitamos tener una relación constante y personal con Él, y con la ayuda del Espíritu Santo, ser guiados, ser transformados a su imagen y a su semejanza. En Génesis 1:27 se nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hombre los creó. Necesitamos conocerlo a través de su palabra. En Romanos 10:17 se nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos estudiar, necesitamos discernimiento, profundizar en su palabra, escuchar su voz y cumplir su voluntad.
porque, hermanos, su voluntad es agradable y perfecta. En Romanos 12:12, que nos habla, y se compartió también aquí en este púlpito por un servidor, se nos habla de la consagración del creyente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y por qué su voluntad es agradable y es perfecta? Porque es un Dios perfecto. Es uno de sus muchos atributos, de sus muchas características de que Dios posee y debemos de conocer. Algunos pueden pensar que es un 99% perfecto y ese no sería el Dios de la Biblia. Y si dijéramos es un 99,9999 perfecto, tampoco sería el Dios de las Escrituras. Nosotros hemos acogido como Señor y Salvador a un Dios totalmente perfecto. Pero es que tiene muchos más atributos y que muchas veces deberíamos conocer como hijos suyos. Sabemos de los más conocidos, los que nos vienen a la cabeza porque nos referimos a ellos por muchas veces. Sabemos de su gracia, sabemos de su misericordia, sabemos de su bondad, de su amor, entre otros. Pero hay veces, yo mismo el primero, que todavía necesito conocerle tanto y tanto para amarlo, tal con el conocimiento y la sabiduría que Él nos puede dar. Y nos habla también de otros atributos que se encuentran en Él. Nos habla, como os decía, de la perfección de Dios. Nos habla de la infinitud de Dios. Nos habla de la inmensidad de Dios. Nos habla la Biblia, las Escrituras, de la omnipresencia de Dios, de la inmanencia de Dios, de la santidad de Dios, de la ira de Dios. Porque sí, cuando hablamos con personas incrédulas, y depende que le referimos, nos dicen, ¿cómo puede suceder esto o aquello? Pues no me estás diciendo que Dios es amor, pero desconocen de la ira perfecta e infinita de Dios. La justicia de Dios, infinitamente y perfectamente justa. La omnipotencia de Dios y tal, y tantos más atributos. También quiero dejar claro que conocer a Dios es lo principal y conocer de su sabiduría. Pero también muchas veces quizás queremos irnos por las ramas y nos vamos a conocer algo, teología muy profunda, que nosotros no conocemos. Estaba leyendo un libro que después os compartiré también, algo sobre lo que comenta el autor de este libro, y que decía que, por ejemplo, ponía como ejemplo cuando está allí en Apocalipsis los 24 ancianos allá en el trono y queremos saber quiénes son esos 24 ancianos en el trono y queremos saber todo aquello que está pasando en aquellos momentos. Si el Señor te da sabiduría y tienes tiempo para ello, pues, oye, pues, intenta conocerlo, pero sinceramente debemos conocer al Dios de la Biblia, primeramente, y sus atributos. Esto lo conoceremos cuando en algún día, si el Señor lo cree oportuno, estemos ante su presencia. Entonces conoceremos quién eran los 24 ancianos y tantas cosas que ahora yo, pobre mortal, desconozco. Pero también quiero mencionar algo importante. En Mateo 11:25 se nos dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Qué maravilla de versículo. ¿Qué nos quiere decir aquí el Señor? Que no solamente con las ganas, con el anhelo de conocerle, nos basta. Diréis, wow, vaya Dios, pues sí que exige cosas. No te exige nada. Solamente te está diciendo de que lo primero que necesitamos para conocerle y para conocer de su sabiduría es un corazón dispuesto y mucha humildad, que a veces tanto nos falta. Dios busca al de corazón humilde y sencillo, como el de un niño, como el de una criatura.
Estas palabras de Jesucristo, dirigiéndose con agradecimiento y reverencia a Dios Padre, tratan de ello. Dios ocultó el entendimiento de su palabra a todos aquellos que se creían sabios y entendidos, a aquellos que en sus corazones estaban llenos de orgullo, eran muy orgullosos y no querían reconocer al Dios de la Biblia. Yo he estado 50 años aproximadamente así. O sea, nunca es tarde, como dice el refranero, si la dicha es buena. Aunque también os quiero hablar también del refranero español, que también se nos dice muchas veces que es muy sabio. Pero ojo con la sabiduría del refranero español, porque ahora os quiero también hacer referencia a ello. Manuel, tú te ríes, pero sabes que es así. Aquellos que arrogantemente piensan que son sabios y rechazan a Dios como resultado, están cegados a la verdad. Aquellos a quienes el mundo trató como simplones y como niños, están dispuestos a aceptar lo que es real. Os voy a poner varios ejemplos que he vivido en primera persona sobre todo lo que os estoy compartiendo y seguramente lo veréis más claro. Por ejemplo, lo que es la sabiduría humana, el que se cree sabio en su propio aprendizaje humano, propiamente hablando, y en nosotros, que nos basamos en la sabiduría de Dios. Lo voy a hacer muy rápido, no me quiero alargar. Un día, no voy a decir los nombres porque si me ven el vídeo, por casualidad, entonces no quiero que se vean reflejados. Un día hablé yo en carácter guerrillero, con ganas de transmitirles la verdad que hay en las Escrituras. Yo soy el camino, como decías, yo soy el camino y la verdad y la vida. Pues hablo con una pareja y ellos son biólogos. Han hecho el máster, el remáster, el más máster, no sé, han hecho todo. Y yo, claro, yo soy pues un pobre trabajador, soy comercial y vendo pintura. Entonces, claro, yo que los quería llevar de alguna manera a algo que a ellos les pudiera interesar. Creo que nos pasa un poquito a todos. Cuando queremos testificarles a alguien que no está en los caminos del Señor, intentamos ir por donde pues ellos pueden llevar la conversación. Bueno, y se me ocurre nombrar la teoría de la evolución, y que realmente yo conocía, no en la medida que ellos conocían, que unos científicos sobre el medio siglo pasado, sobre el año 1950, habían descubierto el ADN y que con el ADN podíamos contrastar que el ser humano no viene de un macaco, de un mono, que es una creación de Dios. Bueno, a partir de ahí os podéis imaginar cómo se desarrolló el tema. Porque yo que estudio, porque yo que este experimento, porque yo que no demás. Bueno, yo sé y me sentí en ese momento, como me he sentido alguna vez, muy fortalecido, ¿no? Porque sé que tenía la verdad en lo que yo les estaba compartiendo, pero sí que te encontrabas en un momento dado, te trataban realmente como un ser inferior, como es un mono. Otra cosa que me llamó la atención el otro día, y no quiero decir el nombre, pero es que hay todopoderosos de la tierra que realmente como han llegado al poder de una u otra manera, incluso muchas veces o porque saben jugar, como he compartido alguna vez aquí, saben jugar muy bien al fútbol, o saben jugar muy bien al básquet, o porque han invertido bien, o porque han heredado sus riquezas. Bueno, no voy a decir quién es, igual lo conocéis, lo escucho en un vídeo. Y como este señor había llegado a todo lo que había llegado, se permitía el lujo de decir, yo he llegado aquí y yo soy sabio. Y yo voy a hablar, que no son cosas bien mías, pero os voy a hablar. Y hablaba de algo que a él no lo ha hecho famoso. Nos decía, por ejemplo, que debemos de matar a todas las vacas que hay en el planeta. Que hacer la digestión la vaca crea una serie de gases que eso van a la capa de ozono y hacen que el efecto invernadero y bla, bla, bla. Nos decía que la principal comida que deberíamos de llevar a cabo, tal como está el cambio climático y demás, es que comiéramos insectos y que la harina se hiciera realmente de insectos.
si alguno sabe quién es. Estos señores, como él, algunos otros, se reúnen en una cumbre una vez al año en diferentes países porque son o se creen muy sabios en su entendimiento y, de alguna manera, imponen o dirigen las normas que debe de llevar esta humanidad. El viernes me pasó otra anécdota. Un amigo, muy metido en el tema de la política, quería que quedáramos porque, como estaba preparando, entre otras cosas, el subir aquí al púlpito el mensaje, pues no tenía tiempo y se lo expliqué. Pero bueno, cuando empezamos a entrar en el tema por el móvil, le dije que no podía quedar. Me empieza a nombrar, de verdad tiene un portento de memoria, ojalá lo tuviera yo, y me empieza a nombrar a personajes y los libros que él ha leído, sobre todo del humanismo, a personajes, a políticos que él había estudiado, y se vanagloriaba en ello. Yo le decía, mira, fulanito, no voy a decir su nombre, yo el único libro que intento conocer, y me está costando muchísimo porque soy torpe en ello, son las Sagradas Escrituras. Yo te recomiendo que les eches un vistazo, porque ahí realmente está la verdad. No te dejes llevar por esos libros que estás leyendo. ¿Y el refranero? Pues mira, hay un refrán que realmente me llama poderosamente la atención y que esto confunde a las personas. Realmente se va metiendo y esta sabiduría la interpretan que vienen de un sitio y viene de otro. Y cuando viene de ese sitio la interpretan al contrario. Cuando una persona lo está pasando mal en esta vida, muchas veces para animarlo, le viene otra persona y le dice, tranquilo, todo tiene solución menos la muerte. Pero es una gran mentira. La muerte fue vencida. El primero que la venció fue nuestro Señor Jesucristo y nos dice la Escritura que es primicia de todos aquellos que han de venir después. O sea, es una gran mentira. Y después me hace gracia cuando hablan de la comparativa entre la mota en el ojo ajeno y la viga, que te la tienes que quitar de delante de ti, que lo refieren a la sabiduría humana, y les digo, hombre, esta sí que está en la Biblia. Esta tienes que saber que es sabiduría de la Biblia. En fin, resumiendo, es difícil testificar de Dios a personas que se creen conocedoras y sabios en algunas materias, con o sin másters o títulos académicos, como os compartía hace un momento, ya que nos ven o nos catalogan en un rango o en un nivel muy inferior al suyo. Yo, particularmente, como os he compartido, no soy biólogo, pero como creyente y algo conocedor de las Escrituras, muy poco, pero algo conocedor y con anhelo de conocerlas, sé y creo que en Génesis 1, 26, 27 se nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Con lo cual, si realmente tenemos conocimiento de estos versículos, podemos en ese momento decirles, pues mira, yo sinceramente pienso en esto. No podemos venir de un ser inferior que el Señor ya creó. Venimos de una creación, de un creador que es el Dios Todopoderoso. Tampoco soy un experto en el clima, como os compartí hace un momento, ni en la nutrición. Pero en Génesis 9:3 se nos dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. O sea, que no es necesario que matemos a las vacas del planeta. Tampoco tengo el conocimiento de muchos libros escritos, como os compartía, por humanos y con sabiduría y conocimiento humano, lo llamado el humanismo. Pero como creyente, creo lo que dice en Hebreos 4,
12 terce de la Biblia, el libro de los libros, que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y aunque en muchas ocasiones y en lo personal yo me siento torpe, porque es la realidad, para aprender sus enseñanzas y para memorizar sus versículos, también pienso muchas veces, y sinceramente no quiero desviar ahora el tema, pero en las secuelas que dejó el COVID. Es conocido que el COVID, a quien nos apretó muy fuerte, nos ha tocado mucho la memoria. La Biblia, os decía, es mi guía y me sobra el conocimiento de esos libros. Ahora, si tienes tiempo, como os decía, y quieres saber del conocimiento y de la sabiduría humana, para contrastar con el conocimiento y sabiduría de Dios, adelante. Si tenemos tiempo, como este amigo que me decía que acababa de jubilarse, que llevaba ya también cobrando de la Seguridad Social 5 o 6 años, pues tonto serás si realmente eres creyente, de no aprovechar y leer algún libro que idealmente puedas contrastar una sabiduría, la sabiduría humana con la sabiduría de Dios, ponerlo en una balanza. Y para ir acabando, en Jeremías 9, 23, 24, los versículos que os compartí esta mañana, son una invitación de Dios para conocerlo y para entenderlo. Conociendo a Dios, desarrollamos una relación personal con Él, nos gozamos en Él, damos sentido a nuestras vidas y somos guiados por su voluntad en todo momento. Como cristianos debemos aspirar a conocer a Dios cada día más y más. Debemos esforzarnos y encontrar tiempo para leer, tiempo para estudiar las Sagradas Escrituras y, sobre todo, no dejar de orar. Llegamos a nuestras casas, como el otro día también nos compartía nuestro hermano Pujol, muchas veces agotados de todo ese día, quizás de haber descansado ya poco la noche anterior, y vagamente realizas una oración que si realmente contabilizara los minutos dirías, o dices muchas veces, perdóname, Padre, te mereces mucho más de esa oración que he llevado a ti. Pero también sabemos que Él sabe lo que hay dentro de nosotros y de nuestros corazones y de nuestra alma, y esa alma habla por nosotros. Dios debe ser el primero en nuestras vidas. Debemos darle el lugar que merece y en muchas ocasiones no es así. Precisamente por el desconocimiento, muchas veces, que se tiene de Él y de su palabra. Os quiero compartir, como os decía, algo que leía el otro día sobre un libro que estaba intentando leer, que todavía no he leído del todo, sobre un tal hermano A.W. Tozer. Este hermano ya está en la presencia del Señor, presidía durante años, era pastor de varias iglesias en Estados Unidos y escribió, entre otros libros, este que intento leer, que me habían regalado, Los atributos de Dios. Quisiera compartir una descripción y un pensamiento de él. También quiero ponerlo un poquito, 2 líneas en contexto para que lo conozcamos. Tozer fue un hombre impulsado por el deseo de conocer a Dios en plenitud. Él llegó a decir, Tozer, quiero amar a Dios más que ninguno de mi generación. Su amigo Graf manifestó, otro escritor, otro hermano en la fe, para algunos de nosotros eso puede sonar egoísta y arrogante, pero para Tozer no era así. Eso simplemente surgía de su sincero deseo de enriquecer su relación con el Señor. El deseo de conocer a Dios más profunda y más íntimamente. Guió de forma natural a Tozer a estudiar los atributos de Dios. Y como él mismo dice en este volumen, es un pequeño resumen. Puede sonar a lo mejor, y pido disculpas si lo interpretáis así, habla del cristianismo en general. El cristianismo de cualquier época ha sido fuerte o débil dependiendo de su concepto de Dios. Y continúa. E insisto, sobre esto
y lo he dicho muchas veces, que el problema básico de la Iglesia de hoy es su, me sabe mal compartir esta palabra, pero estoy en bastante parte de acuerdo con él, es su indigna concepción de Dios. Aunque suene dura esta afirmación, estoy, como os decía, bastante de acuerdo con él y hablo del cristianismo en general. El cristianismo que se está llevando a cabo y se está practicando. No nos habla de una congregación en concreto, ni una denominación tampoco en concreto. Nos habla de la Iglesia en general, del pueblo de Dios. Hemos llevado muchas veces, y lo hemos comentado también aquí, incluso los cánticos de alabanza, a un yoísmo total. Yo, nosotros antes que Él. Personas que hacen de este Dios verdadero un ídolo, porque, por ejemplo, les piden que les bendiga, pero esas bendiciones que quieren recibir son bendiciones totalmente materiales. Y las bendiciones que podemos recibir de Él son bendiciones totalmente espirituales. Hay personas que no se comprometen con la congregación a la que asisten y muchas otras cosas más que he apuntado pero no quiero decir, porque quizás tampoco es el momento, sinceramente. Desconocen al Dios de la Biblia y lo sitúan además en un lugar que no le corresponde. Precisamente muchas veces por su desconocimiento debemos colocar al Dios Todopoderoso en el número 1 de nuestras vidas como creyentes. Y podemos preguntarnos, ¿y por qué ha de ser así? Pues en Romanos 11:36 yo creo que es un resumen claro de por qué. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. No sé la hora que es, igual me he pasado. Vale, pues nada, os compartiré unos versículos la próxima vez que pueda. El Señor nos bendiga y nos guarde.